un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio de su devocional en casa. Mi nombre es Edwin Ospina y los invito para que hoy continuemos con nuestro catecismo bautista. Vamos a seguir con nuestro devocional doctrinal en el día de hoy. La pregunta que nos va a estar acompañando hoy es la pregunta número 24. Dice así, voy a leerla. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Y así fue y sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. Bueno, vamos a iniciar con nuestro catecismo bautista y vamos a estar pasando a través de estas 4 meditaciones: corrección, asombro, seguimiento y aliento. Les invito para que escuchemos esta canción y así vamos avanzando en nuestro acróstico. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Bueno, iniciamos nuestro primer momento con la palabra corrección. Y es aquí donde pensamos cómo esta doctrina o esta pregunta del catecismo bautista corrige nuestro entendimiento de Dios, de sus planes y sus propósitos. Y esta pregunta corrige la forma en que nosotros pensamos acerca de cómo fuimos salvados. La pregunta del catecismo dice que Jesucristo es el único redentor de los elegidos de Dios. Bueno, pensar en ese tema de los elegidos de Dios ya también corrige mucho entendimiento. Dios, antes de la creación del mundo, pensó en nosotros para salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Les invito para que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, uno de los textos que nos propone esta pregunta. Dice así: porque hay un solo Dios, miren esa palabra, un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, es el Señor Jesucristo, según este texto, quien se dio a sí mismo en rescate. Es Jesús quien lleva a cabo la obra de redención en la cruz, planeada por el Padre desde antes de la fundación del mundo, a favor de los elegidos de Dios. Entonces, esta respuesta del catecismo bautista corrige nuestra forma en que vemos la salvación, porque nosotros no aportamos nada para la salvación. Dios no nos escogió por
por algún mérito en nosotros o por alguna respuesta positiva de parte nuestra. Nosotros no somos los protagonistas de la salvación. ¿Y por qué no somos los protagonistas? Porque había un precio que pagar por el pecado. Y nosotros no estábamos calificados para pagar. No estaba en nuestras manos la forma de cómo pagar ese precio. Ese precio tuvo que ser pagado por un Redentor, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oremos para que podamos recordar que nosotros no aportamos nada a la salvación. Bueno, sí aportamos el pecado, pero la salvación es una obra completa del Padre, efectuada por el Hijo. Entonces, oremos en esta mañana recordando la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias porque tu palabra nos deja claro y corrige nuestro entendimiento de cómo hemos sido salvados, de cómo tú nos planeaste desde antes de la fundación del mundo, nos elegiste y llevaste a cabo esa salvación al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, tus elegidos en la cruz. Gracias, Señor, porque siendo nosotros pecadores, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y gracias por hacer efectiva esa salvación en nosotros. Gracias porque aquí vemos la expresión maravillosa de tu amor. El Padre enviando a su Hijo para rescatarnos de nuestro pecado, sin tener en nosotros algo, sin pensar en una respuesta positiva de parte de nosotros, o si hubiera algo que nosotros pudiéramos aportar para una salvación tan grande. Gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a nuestra próxima canción y seguimos avanzando. Tú nos has traído hasta aquí. Tu viento ha soplado con poder y verdad. Y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Llegamos a nuestro momento de asombro. Y es aquí donde pensamos cómo esta pregunta del Catecismo Bautista nos revela el carácter o los atributos de Dios de una manera que nos asombra para adorarlo. El Catecismo nos dice de esta manera: Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Y así fue y sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas en una sola persona. El texto del Evangelio de Juan, muy conocido para nosotros, Juan 1:14, dice así: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dos naturalezas en la persona de Cristo, 100% Dios y 100% hombre. Ese fue nuestro Redentor. Y para pensar en ese tema de las dos naturalezas en Cristo, pensemos un poquito cómo no asombrarnos si como hombre Jesucristo compartió de nuestra carne y nuestra sangre para derrotar el pecado y la muerte.
que solo Él podía hacerlo. Como hombre, pudimos ver a través de la Escritura su nacimiento concebido por el Espíritu Santo, a través de una virgen. Como hombre vemos sus expresiones cuando manifestaba: tengo sed, tengo hambre. Como hombre podemos ver a través de la Escritura su sufrimiento, momentos previos antes de la cruz. Como hombre enfrentó la muerte, fue tentado, pero sin pecado. Pero cuando pensamos en su naturaleza divina, solo Jesucristo, nuestro Redentor, pudo decir: yo soy la resurrección y la vida. O como en ese texto tan conocido para nosotros en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más pudo haber dicho esas palabras, pues nadie más podía ofrecer salvación. En su naturaleza divina, solo Él pudo llamarse Cristo es el Señor, quien tiene toda la autoridad y todo el poder. Y pensar en sus atributos divinos como su justicia, su santidad o su compasión y su amor. Pero no solo sus atributos divinos, sino en sus actos divinos. Estuvo presente en la creación, su providencia, sus milagros, pero solo también pensar en el único que pudo ofrecer perdón de pecados, sus actos divinos, o el mayor acto de compasión que lo podemos ver en la cruz. Y después del momento de su muerte, su acto divino milagroso de resurrección. Entonces, ¿cómo no asombrarnos con Cristo, nuestro Redentor, siendo completamente divino, pero completamente hombre? Entonces, oremos asombrados por la belleza de Cristo, nuestro Redentor, el Redentor de los elegidos. Oremos al Señor. Señor y Padre, gracias por mostrarnos la belleza de tu Hijo Jesús, en dos naturalezas distintas en una sola persona, 100% hombre, enfrentando el sufrimiento en la cruz, pero también enfrentando situaciones tan humanas como cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, y vemos tu humanidad ahí expuesta, pero también vemos tu grandeza y tu belleza y tu esencia divina a través de tus milagros, a través de tu obra en la cruz y a través de tu resurrección. Por eso hoy nos asombramos por la belleza de Cristo, por su obra redentora y por tu resurrección. No nos dejes pasar por alto estas doctrinas tan fundamentales de la fe cristiana, que fuiste 100% hombre y 100% Dios. Ayúdanos a recordar tu sufrimiento como hombre, pero ayúdanos a recordar el poder y la autoridad al verte hablarle a la creación y la creación misma obedecerte. Por eso te adoramos y caemos asombrados ante tu grandeza, ante tu poder y ante tu perdón. Así oramos al Padre en tu nombre, precioso Redentor, asombrados por tu belleza. Amén. Bueno, sigamos avanzando en estos momentos de nuestro catecismo bautista. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud
gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Llegamos a nuestra próxima palabra y es seguimiento. ¿Cómo esta doctrina del Catecismo Bautista nos ayuda en el discipulado diario, en la obediencia diaria por la fe? El Catecismo nos dice que Jesucristo es el único redentor de los elegidos. Él fue nuestro redentor para salvación a través de su obra perfecta en la cruz. Pero nosotros, los elegidos, necesitamos un redentor continuamente en nuestro proceso de santificación, en nuestro proceso de llegar a ser como Cristo. Que Dios nos ayude a ser conscientes de la realidad de nuestro pecado, de nuestros hábitos pecaminosos que ofenden a Dios. Que podamos acercarnos al Padre a través de Cristo, a través de arrepentimiento y fe en nuestro proceso de santificación. Y este proceso entonces nos lleva a una dependencia continua con el único redentor de nuestros pecados. Entonces oremos al Señor. Señor, necesitamos que una vez más rescates nuestra alma de nuestros pecados y de nuestros hábitos pecaminosos. Oremos así al Señor, al único redentor de los elegidos. Señor, hoy oramos, nos acercamos al Padre a través del sacrificio perfecto de Jesús. Queremos rogar que nos hagas conscientes a través de tu Espíritu Santo, que uses tu palabra para mostrar la seriedad y la realidad de nuestro pecado, pero también que nos muestres, Padre, a tu Hijo como el Redentor, aquel que nos rescata de nuestros pecados, que nos rescata de nuestros hábitos pecaminosos, Señor. Ayúdanos, rescátanos, Señor, una vez más. Rescátanos continuamente. Y gracias porque tenemos esperanza y perdón a través de Cristo. Así oramos al Padre en el nombre de Jesús. Ayúdanos en este proceso de discipulado y de ser cada día más como Cristo. Amén. Bueno, continuemos con nuestra próxima canción y así vamos creciendo en nuestra comprensión de Cristo. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy.
Bueno, llegamos a nuestro último momento de nuestro acróstico, de nuestro devocional doctrinal. Y llegamos a la palabra de aliento, donde pensamos cómo esta pregunta del Catecismo Bautista provee para nosotros gracia, gozo y esperanza. Quisiera volver a leer nuevamente la pregunta 24. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así fue y sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. Y uno de los textos que acompaña esta pregunta está en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es aquí donde encontramos mucho gozo y esperanza al saber que tenemos un sacerdote que intercede continua y eternamente por nosotros. El texto que acabamos de leer nos dice que nuestro Señor Jesucristo es poderoso para salvarnos para siempre, pero nos dice que Él intercede por nosotros ante el Padre, y eso nos está señalando una eternidad. Entonces, nos provee gozo y esperanza porque tenemos un sumo sacerdote poderoso para salvarnos y que intercede continuamente y eternamente por nosotros. El sacerdocio eterno de Jesús a favor de sus elegidos. Oremos al Señor y de esta manera terminamos nuestro tiempo devocional doctrinal. Señor, gracias por este tiempo donde estamos recordando a través de estas preguntas del Catecismo Bautista la grandeza y la belleza de tu obra redentora. Y en este momento recordamos cómo tu sacrificio nos muestra que tú eres un sacerdote eterno y continuo para tus elegidos. Recordamos que tú eres poderoso para salvarnos para siempre. Y eso nos señala la eternidad, que un día nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a disfrutar eternamente la comunión contigo. Y gracias por ser nuestro sacerdote eterno para nosotros. Gracias por interceder por nosotros ante el Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Bueno, de esta manera hemos terminado nuestro tiempo devocional en casa. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.